azotaron, en un madero lo clavaron y le dieron vinagre a tomar. Se burlaron con los muertos, lo enterraron. No creían que él iba a resucitar. Resucitó de los muertos, victorioso. Ascendió a su Padre glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Lo dejaron como muerto, derrotado. No sabían, Dios lo iba a levantar a la gloria, con poder y en victoria. No creían que él iba a resucitar. Resucitó de los muertos, victorioso. Ascendió a su Padre glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó. Las cadenas de la muerte no pudieron aguantar a la muerte y al infierno. Jesús vino a derrotar. Resucitó de los muertos, victorioso. Ascendió a su Padre glorioso. En la cruz
las aguas del mar de vida te quieren tal vez ahogar. Seguro en las manos de Dios tú vas. Si las tristezas de esta vida quisieran sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas.
de la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque es la hora 21. Solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de poder compartir nuevamente junto a ustedes la palabra de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir la parte número 42 del estudio de Éxodo. Que el Señor les bendiga. La plenitud quiero relatarles lo que el Señor hizo en mí. Cuando muy abatido dije, Señor, no puedo más. Ya no podré cantar tu gloria, oh Dios. Me siento derrotado y entonces es mejor callar. Respondió el Señor, no debes decidir por mí. Tú nunca callarás, hijo mío, pues cantas para mí. Las luchas que hoy tú sufres, me dijo también, de parte mía son y ya no hay nada que temer. No callarás, tú cantarás, me alabarás, tu canto es para mí. ¿Pensaste alguna vez que todo procede de mí? Tu debilidad necesita de mi poder. Déjame que luche en tu lugar. Antes del honor no podrás evitar sufrir. Todas mis promesas quiero probarte hoy. Mi fidelidad, hijo mío, no depende de ti. Basta de mi gracia, confía en mí. El poder de Cristo reposa en tu debilidad. Volví a cantar al comprender que en mi dolor estaba Él, mi Señor, y cantaré y alabaré hasta el final. Yo alabaré a mi Señor. En Éxodo 20 habíamos visto la voz de Dios. La ley primeramente fue la voz de Dios. Verso 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto.
de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, esta es la santa ley de Dios. Y lo que vemos, que Dios habla a su pueblo y dice: yo soy Jehová tu Dios. Aquí Él se presenta como el único Dios existente, vivo y verdadero. Y de ahí viene lo que dice el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vemos en el verso 2, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Lo que vemos aquí es que Dios se presenta a este pueblo como su redentor, como su Señor, como el que tenía derecho sobre ellos por causa de haberles libertado de Egipto. Este es el primer derecho que Dios tiene sobre nosotros. Pero por causa de esto, ellos debían ahora también verle como su único y verdadero Dios. Ahora, si Dios hubiese seguido en su trato de gracia con Israel, bueno, Dios no hubiese exigido de Israel esta obediencia. Pero aquí esto se transformó en un pacto de dos personas. Por un lado Dios y por otro lado el pueblo. Bajo la gracia, Dios es el que tiene toda la responsabilidad para bendecir y acabar la obra que empezó en el hombre. Pero ahora vemos que Dios pone responsabilidad sobre ellos, porque dice, yo soy tu redentor. Y esto es como un matrimonio. Esto llega a ser como un matrimonio. Israel aquí se tenía que comprometer en ser fiel a su redentor. Cuando en la antigüedad se
se allegaba un joven a una joven, el joven tenía que dar una dote, tenía que pagar al padre. Así que no solamente ese joven llegaba a ser su futuro esposo, sino que también era su redentor. Y vamos a ver que esto va a tener mucho que ver luego en la historia de este pueblo. En Isaías 54, Isaías capítulo 54, dice en el verso 5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de su juventud, que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Note que aquí Israel se sintió capaz de prometerle a Dios, habíamos visto todo lo que Jehová diga, haremos. Ellos se prometieron en fidelidad a Dios, pero vemos que ellos muy pronto fueron infieles y quebrantaron no el segundo, no el tercero, el primer mandamiento. Se hicieron un becerro, engañaron a Jehová. Entonces vemos que por causa de la ley, Dios le dio carta de divorcio a este pueblo, por causa de la ley. Dice en el verso 6, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Cuando una mujer engañaba a su esposo, bueno, el esposo podía repudiarla bajo la ley. Y Dios, ya que ellos se comprometieron en este contrato, Dios les dio carta de divorcio, porque Él fue su redentor, Él fue su marido, Él fue su hacedor. Así siempre vamos a ver, de ahora en más, Dios se va a presentar como el esposo de esta nación, como su marido. Y especialmente en la profecía de Oseas, nosotros vemos que Dios presenta a Israel como su mujer infiel. En el capítulo 11 le presenta como hijo, pero de dos formas le presenta en Oseas, como hijo y como su mujer infiel. Y dice en Oseas capítulo 2, bajo la ley, ellos no pudieron mantenerse fiel a su Dios. Pero Dios un día va a tratar con este pueblo bajo la gracia. Va a volver a tratar con gracia. Y dice en el capítulo 2 de Oseas, en el verso 19, y te desposaré conmigo para siempre. Cuando Dios desposó en esta ocasión a Israel, muy pronto Israel se mostró infiel a su Redentor. Pero en el milenio, note que esto va a cambiar, dice, y te desposaré conmigo para siempre. Otra versión dice, eternamente. Y como hemos dicho, la obra que permanece siempre va a ser la obra de la gracia. La obra de la ley siempre es temporal. Y esta va a ser una obra eterna porque dice, te desposaré conmigo
primeramente en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Esto es lo que nunca ocurrió con Israel. Unos pocos le conocieron. Dios quería que todo este pueblo conozca a Jehová, conozca a Dios, pero ellos se pusieron bajo la ley, bajo este pacto, el cual no pudieron cumplir. No conocieron a su Hacedor, a su marido, a su Redentor, al que les sacó de Egipto. Dios le volvió a comprar a este pueblo. Este pueblo era de Dios, pero Dios volvió a redimirle. Así que tenía un doble derecho sobre ellos. Solamente algunos hombres del Antiguo Testamento conocieron a Jehová. Moisés, David. Y en David tenemos un caso particular, porque David ejerció como rey. Eso que Dios quería como para todo el pueblo, que sean reyes, bueno, David fue rey. Y David también entró al lugar santísimo. Él ejerció como un sacerdote. Él fue rey y sacerdote. Esto que era para toda la nación, ejerció David. ¿Por qué? Porque fue un varón de fe. Y esto no se pudo cumplir con toda la nación. Por eso dice, y conocerás, dice. Conocerás a Jehová. En aquel tiempo, dice. Responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Así como un matrimonio se reconocerán. Israel reconocía a otros ídolos. Muy pronto Israel llegó a apoyarse en otras naciones, como estuvimos viendo en Isaías, como vamos a seguir viendo. Ellos no cumplieron su parte de la ley, por lo cual, ¿en qué desencadenó todo esto? Bueno, Israel terminó fuera de la tierra, dispersa entre las naciones, y aún hasta el día de hoy, Israel está ocupando una minúscula porción de tierra en su heredad. Esto es lo que hace la ley. La ley, hermano, nos desbanca de todo lo que es nuestro. La ley nos empobrece. La legalidad nos hace perder lo que tenemos por ser el pueblo de Dios. Ellos tenían a Dios como su Redentor. Y Dios, por medio de la ley, como hemos dicho, pone una línea bien marcada. Vamos a ver en Romanos capítulo 5, en el verso 13. Romanos capítulo 5, en el verso 13. Y dice la palabra, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, el pecado, como hemos dicho, ya existía antes de la ley. Pero faltaba la ley para que la ley manifestara el pecado en forma de transgresión. En 1 de Juan capítulo 3, en el verso 4, vamos a leer este verso. 1 de Juan capítulo 3, en el verso 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe, traspasa también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
La palabra infringir significa quebrantar, violar, vulnerar, traspasar. Cada mandamiento que hemos leído vino de Dios y era una línea, era puesta delante del hombre, delante del pueblo, como un margen que no debían traspasar. Y cada mandamiento se levantaba contra una tendencia que hay en el hombre. La ley no produjo en sí el pecado, pero sí lo manifestó. El pecado ya estaba en el hombre, las tendencias pecaminosas ya estaban en el hombre, pero ¿qué hizo la ley? La ley hizo que ese pecado se muestre que es pecado, porque hasta ahora el hombre hacía muchas cosas que eran pecado, pero no se mostraban como una falta delante de Dios. Y por medio de la ley y de todos sus preceptos, el hombre se dio cuenta que él continuamente estaba traspasando la regla de Dios. Y ahí vino el problema. Porque este hombre, al traspasar y al verse como pecador constante y continuamente, se sentía indigno de la bendición de Dios. Todos estos versos que hemos leído, bueno, nos muestran los 10 mandamientos, pero no terminan allí. Este es el resumen, es la síntesis. Pero después vienen todos los preceptos. Y había algunos que llegaron a cumplir, como hemos visto, la ley. Pero ¿qué pasaba? Esta ley solamente producía temor, ira en el hombre. Saulo cumplió la ley, dice, pero dice respiraba amenazas. Totalmente fuera de la naturaleza de Dios, alejado a lo que Dios es. Note que la ley no fue para que el hombre la cumpla. La ley fue para que el hombre se vea que es pecador. La ley fue dada para que el hombre pueda ver. Como dice aquí, dice, no matarás. ¿Por qué dice no matarás? Bueno, porque el hombre es homicida por naturaleza. Entonces la ley muestra eso nomás. Y lo despierta. Romanos capítulo 7 en el versículo 5. Romanos capítulo 7. En el versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Note que la ley descubría el pecado en nosotros. Había cosas que el hombre ni sabía que eran pecado, pero por la ley se empezó a enterar, esto es pecado. Pero es mi tendencia, no solamente es pecado, sino que yo estoy inclinado a hacer eso. El hombre es inclinado al pecado. Entonces lo que hizo la ley es como dice aquí, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Esta misma ley despertó el pecado en el hombre. Por eso no tomamos, si usted quiere andar, si yo quiero andar con el Señor, no podemos tomar la ley como la regla. Porque la ley lo que va a hacer es despertar el pecado en nosotros. Lo va a despertar. Y el pecado va a tomar ocasión y nos va a poner bajo esclavitud. El pecado lo único que hace es mostrar que somos dignos de la condenación. Y la ley muestra el pecado. En Gálatas capítulo 3, en el verso 10. Gálatas capítulo 3,
en el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Bueno, note que tratar de tomar la ley como una norma es ponerse bajo maldición. Todo lo que dependen de la ley están bajo maldición. Nosotros no nos ponemos bajo la ley. Israel se puso bajo la ley. Y la ley terminó condenándoles. Le expulsó de la tierra, trajo el cautiverio. Pero la gracia, hermano, es totalmente diferente. Cuando nosotros nos ponemos bajo la gracia, nos ponemos bajo bendición. Eso también nosotros tenemos que aprender. Bueno, la ley no puede ser cumplida por nosotros, porque nosotros somos carnales, somos una vieja creación. Dice en Romanos capítulo 7 en el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, la ley vino de Dios, es celestial, pero nosotros no, nosotros somos de la tierra y tenemos una naturaleza pecaminosa, así que nosotros no podemos cumplir la ley en la carne. En la carne no podemos cumplir la ley. Dios ha puesto en nosotros una vida nueva que cumplió la ley. Y eso también se nos tiene que revelar. Como dijo Pablo escribiendo a los Gálatas, revelar, dice, a su Hijo en mí. Eso tiene un significado muy profundo. Revelar a su Hijo en mí. Cuando nosotros tenemos la revelación del Cristo en nosotros, de la nueva creación, bueno, nos damos cuenta que nuestra vida es diferente, nuestra vida ha cambiado, nuestra posición delante de Dios cambió, por lo cual nuestro trato también cambió. Es un trato de fe y de amor. Y lo que vemos también es que la ley se divide en dos partes. La ley se divide en dos partes. Y Jesús hace referencia de esto. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, en el verso 28. Y acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Esta es la síntesis de la ley. De aquí muchos dicen que el espíritu de la ley es el amor. Esta es la exigencia de la ley, no el espíritu de la ley. El espíritu de la ley dice: el que hace vivirá, y el que no hace morirá. Acá no hay amor que valga, pero exige amor. Bueno,
Y esto es justamente lo que vemos en los 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son hacia Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Bueno, estos mandamientos son primeramente hacia Dios y hacia la fidelidad hacia Dios. Y luego los otros 6 son hacia los hombres. Y dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y así. Así que vemos que Jesús hizo un resumen. La ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Verso 32 dice, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, él estaba cumpliendo aquí, con su dicho por lo menos, el primer mandamiento. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fuimos un poquito más para adelante. Y Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Todavía no estaba, pero no estaba lejos. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, realmente el Señor aquí nos enseña bien. Esta es la síntesis de la ley. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a buscar fallarle. No vamos a quebrantar su corazón. Y si nosotros amamos a nuestro prójimo, no le vamos a robar, no vamos a mentir en contra de él, no vamos a querer matarle. Note que todo esto, hermanos, se resume en amarle. Es así, realmente es así. Podemos decir que amar a Dios y amar a nuestro prójimo son 2 caras de la misma moneda. Y allí se cumple la ley. El problema es que el hombre no puede cumplir la ley, no puede ni amar a Dios, no está preparado para amar a Dios, y mucho menos amar al hombre. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor derrama en nuestro corazón su amor por medio del Espíritu. Entonces allí empezamos a amar. Te va a encontrar por allí a los inconversos, dicen, yo amo a Dios y amo también a la Virgencita. Y así, ¿no? Y parece que ama a Dios. Pero no es un amor, no ama a Dios. Ni siquiera siente un afecto. El hombre, en su naturaleza antigua, vamos a ver, en Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos capítulo 8, en el verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, no puede amar a Dios ni a su prójimo, y dice, ni tampoco puede. Por más que el hombre trate de amar a Dios, si no nace de nuevo, no, es imposible. No puede amar a Dios, no se sujeta. Y por más que se esfuerce y dice, bueno, voy a tratar y hacer, no va a poder. Necesita que Dios derrame su amor en su vida. Y de ahí empieza una relación con Dios. Y otra vez hay grado de amor. Hay grado de amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20.
Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, del Señor. El Señor dijo que se amen unos a los otros y que sean uno. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que una manifestación de la nueva creación no va a ser amar a Dios y no ama a su hermano. Como sabemos, nosotros no tenemos capacidad de cumplir la ley, pero sí tenemos la vida de Cristo. Y si la vida de Cristo se manifiesta en nosotros, quiere decir Juan, no podemos decir que es la nueva creación si ama a Dios pero aborrece a su hermano. La nueva creación ama a Dios, pero también ama a su hermano. Nosotros queremos amar a los que nos caen bien, pero la nueva creación ama la reproducción de la vida de Cristo en el hermano. No mira, no hay diferencia, es linda esa vida para la nueva creación. Y si no, tenemos que reconocer nomás que estamos andando en la carne. Pero a esto se refiere Juan, no está hablando de guardar la ley. Bueno, Pablo también nos dice algo parecido. En Romanos capítulo 13, en el verso 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Ahí sí, estamos de acuerdo. El cumplimiento de la ley es el amor, pero el espíritu de la ley no es el amor. El espíritu de la gracia, sí. Esta es la santa ley de Dios, volvemos a repetir. Ahora cuando nosotros miramos al pueblo recibir la ley, vamos a volver a Éxodo. Dice en el verso 20, en el capítulo 20, en el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Dios hablaba y daba los mandamientos y el pueblo observaba. Dice que era un estruendo. Había relámpagos, el sonido de la bocina, dice, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Bueno, cosas, sonidos, imágenes, cosas asombrosas para el hombre estaban ocurriendo en ese monte. Esta era la gloria de la ley que mostraba la ira contra el pecado. La gloria de la ley que mostraba a un Dios airado contra el pecador. Ahí estaba el pueblo. Y todo esto realmente produjo en el pueblo temor. Dios estaba mostrando su norma moral. El pueblo estaba parado delante de la santidad misma de Dios. ¿Y qué hicieron?
¿Qué hicieron? Bueno, dice, separaron, se pusieron lejos, se apartaron. Esto es lo que produce la ley. La ley separa al hombre de la comunión con Dios. Porque la ley está mostrándole constantemente su pecado. La ley está mostrándole allí. El monte destellaba con fuego y mientras la bocina sonaba ahí con fuerza. Y era ya una escena insoportable para el pueblo. Con razón Pedro dice, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar. La ley fue un yugo insoportable para Israel. Volver, hermano, a la ley o tomar la ley es tentar a Dios. Querer volver a la ley o a la legalidad es tentar a Dios. ¿Por qué tentáis a Dios?, dijo Pedro. Imagine que teniendo tanta provisión, vamos a ir a un lugar de maldición. Y dice en Deuteronomio capítulo 5, en el verso 23, Deuteronomio capítulo 5, en el verso 23. Dice, y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. ¡Qué bárbaro! Estamos vivos, dice. Me hace acordar a Isaías, dice, cuando él estaba escuchando a los serafines y decían, santo, santo, santo. Deuteronomio capítulo 5, 23. Santo, santo, santo. Él estaba parado delante de un Dios que es 3 veces santo. Y dice que temió. Temió. Hoy han visto de mis ojos a Jehová. Note que Dios descendió en el monte Sinaí mostrando toda su gloria. Estaba mostrando allí la gloria de la ley. Y dice, Jehová habla a hombre y éste aún vive. Sí. Deuteronomio capítulo 5, verso 4. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y esto sufrió Israel. Y como hemos dicho, Dios empezó hablando nuevamente al hombre, cara a cara con su pueblo está. Pero vamos a ver que de ahora en más Dios va a hablar cara a cara, pero solamente con Moisés. Porque dice en el verso 25, ellos dicen, sí, el hombre aún vive, dice. Pero ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Note que este pueblo está retrocediendo. Ellos no tuvieron problema en ver las maravillas en Egipto. Ellos no tuvieron problema en ver al mar abrirse. Ellos no tuvieron problema en ver cómo Dios proveía el maná, cómo Dios proveía las codornices, cómo Dios les daba instrucciones para golpear la piedra a Moisés.
Sin embargo, note que bajo la ley el hombre dice, yo no me puedo acercar a Dios así como estoy. Esto es lo que hace la ley pone un velo sobre el hombre y lo disminuye y lo tira, lo hace agacharse. Y lo primero que hace es sacar de la vista a Dios. Por eso dice en el verso 27, acércate tú, dice, y oyes todas las cosas que dijere Jehová, nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová, nuestro Dios, te dijere. Y nosotros oiremos y haremos. El pueblo no cambió en su espíritu, sigue errando. Y esto es lo que hace la legalidad, hermano. La gracia es una revelación. Pero ¿cómo cuesta tener revelación de la gracia, hermano? Porque la legalidad en nosotros es un velo. Necesitamos ser libres de la ley. No, dice, ve tú. El problema es que Moisés era tan pecador como el pueblo. ¿Pero por qué Moisés pudo acercarse a Dios y el pueblo no? Porque Moisés era de fe. Moisés entendió el trato de Dios. Moisés entendió la gracia de Dios. El pueblo era semejante a Moisés. Moisés aún había pecado, pero él se acercó por fe. Israel ya no pudo, como antes, disfrutar la presencia de Dios. Israel, cuando salió de Egipto, gozaba la presencia de Dios. Habíamos visto cómo alababa a este pueblo. Este es mi Dios. Y alababan a Dios en la presencia de Dios. Pero ahora Israel no disfruta la presencia de Dios. Bueno, este es el cambio que hay. Y antes de seguir, quiero también... Vemos la gloria de la ley en el Sinaí. Cuando Dios dio la ley tuvo su gloria, una gloria que causó temor. Pero cuando Dios dio la gracia, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, dice en el verso 14, la ley, el decálogo, la palabra. Pero note que aquí vemos al verbo hecho carne, a la palabra viva, la ley en su expresión viva, en la persona de Cristo. Y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y acá vemos la gloria de la gracia. Dice, y vimos su gloria. Esta gloria de la gracia invitó a 12 pescadores a andar con él. Y le mostró su gloria sin ningún remordimiento. Y ahora Juan dice, y vimos su gloria. Pero esta gloria no causó temor. Le siguieron por 3 años. Y aún de viejos hablaron de esa gloria. Qué importante. Vimos su gloria, la gracia manifestada en la persona de Jesucristo. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vieron su gloria? Ellos 3 años habitaron con el Señor, en comunión. El Señor con gracia les trató, les suplió, sanaba a los enfermos, les enseñaba. La ley está hecha a la altura de Dios, a la estatura de Dios, pero la gracia está hecha a la altura de la necesidad del hombre.
se achicó este verbo tan grande, este Dios poderoso que llena los cielos, vino a morar con los hombres en la persona de su Hijo. Pero eso no hizo que esa gloria no se pudiera ver. Ellos vieron la gloria de Dios, dice, lleno de gracia. La abundancia de gracia que se vio en la vida de Jesús mientras vivió. Y sobre todo en la cruz, como hemos dicho, donde abundó el pecado. El pecado con su medida llegó hasta acá. Y la gracia en la cruz empezó a llenarse y sobrepasó la medida del pecado, sobreabundó. Si el pecado llegaba hasta acá, la gracia llegó hasta allá. Imagínense, hermano, vimos su gloria. Y esa gloria es la que nosotros queremos ver. Que el Señor nos revele la gloria de la gracia. Acuérdense que la gloria de la gracia es justificar al pecador. Es a favor del hombre, es todo lo que Dios hace a favor del hombre. Esa es su gloria. Y nosotros, hermanos, no queremos otra cosa. Vimos su gloria y también nosotros hoy podemos decir estamos viendo a través del Espíritu su gloria, lleno de gracia, lleno de verdad. Así que la ley tuvo su gloria, que alejó al hombre, pero nosotros por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido hechos cercanos una vez y para siempre. Esa es la gran gloria de la gracia. Habitó, dice, entre nosotros, puso su tienda, plantó la carpa y dijo, bueno, ustedes quieren comer pescado, dice. Venían de pescar, el Señor estaba ahí. Mostraba que venía a suplir para la necesidad de ellos. Siempre mostró su gracia. La gracia se baja a la necesidad del hombre, a la medida de su necesidad. Así fue el Señor. Por eso, hermano, vamos a leer un verso más en Hebreos. Hebreos, en el capítulo 12, dice en el verso 18, Pablo le habla a los hebreos que todavía confiaban en la ley. Y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés mismo, note que Moisés tenía una naturaleza pecaminosa, porque dice, estoy espantado, dice, y temblando. Pero ¿por qué Moisés permaneció allí? Porque Dios ya le había hablado a través de la zarza. Y él sabía que la zarza iba a arder, pero no se iba a consumir. Él se pudo quedar allí, porque en ese mismo monte Dios se había revelado en gracia. Y como hermano necesitamos la revelación de Moisés, la revelación de la gracia de Dios. Por un momento dijo, estoy temblando, dice. Pero dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y note que Israel tenía
a Moisés como mediador. Ellos habían pedido a Moisés, pero note con nosotros, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Qué tremendo, nuestra ventaja delante de Dios. Tenemos un mediador, podemos acercarnos con libertad. No mire su estado, no mire lo que se ve con sus ojos naturales. Mire lo que Dios ha puesto delante de usted, a Jesús. Él es el mediador. Por medio de Él nos acercamos a Dios. ¿Pero cómo por medio de Él? Por medio de su propia vida en nosotros. Nosotros individualmente nos acercamos a Dios como una nueva creación, porque tenemos su vida. Y esta vida es perfecta, es santa, es justa. Cristo fue el único que amó a Dios y amó a su prójimo. Y la prueba irrefutable es la cruz. Él cumplió la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y la ley fue cumplida en la cruz, donde por amor a su Padre se entregó en propiciación, y por amor al hombre se entregó para reconciliación, y así ganar la bendición que prometía la ley. Y hoy nosotros, cuando recibimos a Jesús, recibimos una vida bendecida y victoriosa. Y eso es lo que somos, como dice la alabanza, libres y victoriosos. Eso es lo que somos, y menos que eso es como decir, tenemos una cama y dormimos debajo de la cama. Sí, hermano, somos libres y victoriosos. El enemigo nos quiere cegar, nos quiere poner el velo. Pero el Señor rasgó el velo una vez y para siempre, de arriba a abajo. Bueno, vamos a tomar un recreo y vamos a continuar.
preciosa sí, pero lo que lucirá la vida de Jesucristo perfecta en ella el lauro mayor. Es la hora 21:59.